Bueno, esperamos no decir nada que no convenza al público. Vamos a comenzar. Aquí lo que tenemos es nuestra primer ventana de entorno de inicio. Es básicamente puedo ver aquí los proyectos, puedo mirar qué tengo y qué no tengo. Voy a empezar primero con la creación de un nuevo proyecto. Entonces, para la creación de un nuevo proyecto en NetBeans es igual que cualquier entorno de desarrollo, nuevo proyecto. Y aquí tenemos un montón de cosas, ¿ok? Y dentro de ese montón de cosas nosotros tenemos que seleccionar cuál de ese montón de cosas vamos a utilizar. Aquí, pues, vamos a poder trabajar con PHP, vamos a trabajar con HTML y JavaScript. Si ustedes se aburrieron de Visual Studio Code, pues pueden venirse para Apache NetBeans y programar acá, pero no se los recomiendo. Y nosotros nos vamos a ir siempre por aplicaciones con Maven. Maven, si estamos hablando de proyectos, es como un pequeño contenedor o un administrador de dependencias que me va a ayudar y me va a facilitar la labor de nosotros poder estructurar un proyecto de una buena forma. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir por Maven. ¿Por qué? Porque el profesor lo dice y porque es lo más adecuado hoy en día. Nosotros podemos trabajar con Grail. Grail, pues, es lo mismo, igual es Java, ¿cierto? Lo que pasa es que la gestión y administración de paquetes es totalmente diferente. Entonces, por eso nos vamos por Maven. Posiblemente vamos a mirar cómo se queda con Grail. ¿Ok? Posiblemente. Aquí con Maven, pues tenemos muchas opciones. Fijémonos que acá no tenemos nada de Spring. Creo que yo no la configuré. Miren, está sin configurar. Yo podría mirar allá la documentación y venir y hacer y deshacer y etcétera. Pero por ahora le voy a decir Next. Entonces, en este caso, como es la primera vez que se ejecuta para mí, él empieza a hacer la activación del módulo de creación de proyectos con Maven en NetBeans. No sé si a ustedes les muestra esa misma ventana. Entonces, hay que esperar un tricito para poder trabajar. Lo primero que nos va a pedir, y esto va a ser muy parecido a Spring Boot. O sea, esto que estamos haciendo acá cuando vayamos a Spring Boot va a tener casi la misma línea de tiempo de creación. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es especificar el nombre del proyecto. Mire, desde la creación del proyecto esto jode. Porque si usted no crea el proyecto de una manera adecuada, dice, no, venga, es que yo le voy a colocar aquí prueba. Cuando yo coloco nombres en mayúscula, es decir, lo siento, no se puede crear. Porque en Java, los nombres que inicien con mayúsculas significa que es una clase. Entonces no lo va a poder hacer. Entonces, todos los nombres de los proyectos, por favor, en minúscula. No se busquen males al cuerpo. Después no les funciona algo y después están ustedes trabajando. ¿Quién quita que y pasó definitivamente la creación del proyecto y diga, ajá, pero eso nos engañó, mentira? Y cuando ejecuten allá y tengan todo listo, que no les funcione, dice, uy, sí, el profesor tenía razón. Entonces es mejor que lo hagamos desde el principio, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí intro. Por aquí en la parte inferior nos vamos a encontrar con el Group ID. Este Group ID hace referencia al grupo de empaquetado o del artefacto de software. ¿Okay? Por lo general aquí siempre él pide el nombre de la compañía. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Pepito Limitada, mi amigo y yo, no sé, lo que ustedes quieran colocar. ¿Okay? En este caso yo voy a colocar el nombre de mi empresa, Redline Studio. ¿Sí? Y acá simplemente le doy punto y debo colocar
siempre se aconseja que después del nombre de la empresa venga el mismo nombre del proyecto. O sea, le ponemos intro. ¿Ok? Tenemos versión 1.0 Snapshot. ¿Qué es un snapshot? Es un estado de proyecto que hasta ahora se encuentra en fase de desarrollo. Eso lo vamos a encontrar nosotros cuando creemos proyectos en Spring Boot. En Spring Boot hay versiones en Snapshot, es decir, que son versiones que hasta ahora están en su versión de desarrollo, en su fase de desarrollo, algunos están en su fase de pruebas, y eso significa que ni por el chirres ustedes los vayan a utilizar porque son propensos a que tengamos errores. Luego le damos finalizar y tenemos que esperar un ratico porque él automáticamente se conecta a los servidores de Maven, de los repositorios y empieza a configurar nuestro proyecto. Quiere decir que desgraciadamente si un día de eso no tenemos internet y queremos crear un proyecto y que tenemos dependencias, vamos a padecer un ratico. ¿Ok? Entonces, sí sería muy bueno que nosotros contemos con internet. ¿Ok? Es un requisito que les recomiendo. Y si no, pues apunta el celular. Aquí nos vamos a encontrar con unos elementos que son bastante sencillos dentro de Java. Y siempre es así. Por acá, no traje mi tableta. Bueno, por acá nos vamos a encontrar nosotros con el nombre de nuestro paquete, ¿cierto? Nuestro proyecto. Todo esto es la estructura del proyecto en Java. Todo esto. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el paquete principal. Aquí en adelante nosotros vamos a hablar de paquetes. Los paquetes son grupos de directorios donde va a estar almacenada nuestra aplicación. Vamos a encontrar el nombre de nuestra clase principal, que es Intro Java. Si ustedes se dan cuenta, Intro Java contiene ya un pequeño código, ¿ok? Donde ese pequeño código contiene una estructura básica. Esa estructura básica viene en esta parte principal. Ojo, esta parte principal se utiliza como área de importación de librerías. Es decir, ahí siempre vamos a declarar o importar todas las librerías que nosotros necesitemos utilizar en nuestro programa. Luego viene la definición de la clase principal. ¿Ok? Esa clase principal la vamos a encontrar con el modificador de acceso public. El modificador o los modificadores de acceso se utilizan para configurar la accesibilidad que van a tener mis variables, mis métodos y mis clases dentro del programa. Existen diferentes tipos de accesibilidad. ¿Cuáles son esos tipos? El primero, María José. Notó que estaba en otro mundo cuando estaba explicando. Liliana, ¿cuál es el primero? Public. ¿Qué otro existe? Privado, private. ¿Cuál otro existe? Maritza, el protected, protegido. ¿Cuál otro existe? El shared, es compartido. ¿Ok? Por ahora nosotros nos estamos valiendo del public
y del private. Más adelante, cuando veamos polimorfismo, cuando veamos abstracciones, cuando veamos un montón de cosas, vamos a tener que implementar los otros modificadores de acceso, porque dependiendo del modificador de acceso es el comportamiento que va a tener mi clase o el método dentro de mi programa. ¿Ok? En Java únicamente va a poder existir una clase principal. Yo puedo tener muchas clases, pero de esas muchas clases solamente puede existir la principal. ¿Ok? Eso es como todo en la vida real. Yo puedo tener muchas novias, pero voy a tener la principal. Lo mismo que las mujeres, puede tener muchos novios, pero siempre va a existir el principal, ¿sí o no? Entonces, eso es evidente. La vida es así. No podemos hacer nada más. Nosotros nos vamos a encontrar en Java con esta instrucción. Esa instrucción nos va a permitir a nosotros poder realizar salidas en pantalla o en consola. Cuando nosotros trabajamos en consola, al igual que en Python, al igual que en JavaScript, que existe el console.log, en Python existe el print, aquí existe el system.out.println. Existe otra variante del println que es el print. La diferencia entre el uno y el otro es que el println nos va a imprimir una nueva línea. Es decir, cuando imprima va a hacer un salto de línea para generar una separación. ¿Okay? Aquí nos vamos a encontrar con las dependencias de nuestro proyecto. Vamos a encontrar con los archivos de proyecto. En este momento, cuando nosotros tenemos las dependencias, nos vamos a encontrar con un montón de groserías acá. Simplemente nos va a mostrar es información de los objetos de las clases que tenemos. Pero me interesa aquí el tema de los proyectos. Donde los proyectos, por favor, ahí silencien el micrófono, tan amables. El que se conectó por ahí con micrófono, todavía lo tiene activo. ¿Y yo? Ya lo estoy mezclando. Me acaba de dañar la grabación, gracias, muy amable, muy gentil de su parte. Bueno, entonces tenemos acá un archivo que es muy importante que es el POM. El POM, al igual que en estos proyectos, igual que en Spring Boot, lo vamos a utilizar para la gestión de dependencias. Donde esa gestión de dependencias la voy a utilizar para poder vincular todas esas librerías que necesito. Por ejemplo, va a llegar un momento dado que simplemente por curiosidad y por prueba que no lo hallo como fundamental para ustedes, pero bueno, es necesario darlo, es que cómo se hace una conexión a base de datos por consola. Chévere. Entonces vamos a ver cómo se integra una dependencia. Básicamente lo que ustedes deben tener en cuenta es que siempre en Internet se encuentra todo. Ustedes llega y dice Maven Repository, al igual que muchas cosas. Aquí vamos a encontrar el repositorio de todas las dependencias de Maven que están debidamente autorizadas y aprobadas y que funcionan correctamente. Entonces, si yo me voy a conectar a MySQL, busco aquí MySQL, le doy un Enter y aquí me aparece el conector de MySQL. Aquí yo le puedo dar clic a esta opción. Él me va a preguntar, oiga, ¿cuál de esas versiones quiere? Ustedes, yo sé que son muy curiosos y no les gusta hacer caso, por favor, no usen estas. Es decir, que ya están obsoletas, posiblemente no sirven o tienen algún error en su codificación. Entonces uno puede escoger esta versión.
Acá básicamente nos pregunta cómo la quiere vincular, si la quiere vincular por Maven, por Grail, etcétera, por Kotlin. Ya digo, no, nosotros vamos a utilizar Maven, no hay ningún problema. Entonces acá ya se copió al dashboard. Acá lo que básicamente me dice, oiga, llévese esa vaina para el POM y listo, con eso tiene. Pero como esto es una demostración simplemente, pues no lo voy a hacer. Simplemente para que tengan en cuenta que ustedes tienen un repositorio oficial en Maven para poder crear todas sus estructuras. Profe, es que yo estoy trabajando en Grail, no me interesa, todos los proyectos van a ser en Maven. Ojo con lo que les estoy diciendo, Maven, nada de Grail. ¿Listos? Entonces aquí ya tenemos nuestra estructura. Simplemente acá tenemos nuestro programa principal, el cual pues vamos a tener una característica muy importante. Esa característica muy importante es que nosotros tenemos dentro de su estructura una serie de palabras reservadas. La primera de ellas es la palabra reservada static. ¿Qué significa la palabra reservada static? Cuando yo encuentro esa palabra reservada, quiere decir que yo no necesito tener una instancia de esa clase para poder acceder al método. Es decir, puedo acceder directamente al método. Y notemos que tenemos una palabra reservada que es la palabra reservada void. ¿Qué significa? Cuando nosotros trabajamos en programación modular, cuando trabajamos en programación orientada con funciones y métodos, recuerden que los métodos se clasifican en dos, en procedimientos y funciones. Las funciones, ¿qué características tienen, María José? Sí. No, no me busque en internet. Maritza, ¿qué características tienen las funciones? No me le diga. ¿Y qué es algo? ¿Qué? Algo, pero ¿qué es algo? ¿Ah? Valor. Y un método y un procedimiento, ¿por qué se caracteriza, Natalia? Tan buenos ustedes, se les olvidó toda la programación. El método o el procedimiento se caracteriza porque no me retorna ningún tipo de valor. Por eso, la función estática main tiene el void. El void significa que es un método que no va a retornar ningún valor. Hasta eso tenemos que ser muy cuidadosos aquí en Java, donde lo tenemos que especificar. Python no le importaba absolutamente nada. A él le valía igual si yo le colocaba que necesito devolver un valor u otro valor o no le especifico nada y él me dice, no, tranquilo, hágale, no hay lío. Yo se lo configuro cuando usted haga el return. Entonces, aquí no. Dentro del cuerpo de este método tenemos string y paréntesis cuadrados args. ¿Qué significa eso, Sofía? Dentro del método main está una instrucción que dice string paréntesis cuadrados args. ¿Qué significa? Y argumentos, ¿qué tipo de objeto es? ¿Ah? Ese es el tipo de dato.
¿Y el objeto es de qué clase? Un arreglo. Aquí ya las listas mueren. Aquí ya las listas mueren. Aquí los paréntesis cuadrados o los corchetes son arreglos. Aquí son arreglos. Aquí ya nos complicamos un poquito más la existencia al momento de recorrer un arreglo. Ya no es tan fácil como lo hacíamos en Python. Aquí van a sudar un poquito haciendo un recorrido de un arreglo. ¿Ok? Entonces, los argumentos se pasan por medio de un arreglo. Quiere decir que yo puedo decir argumentos en la posición 0, 1, 2, y depende de lo que él me reciba, él me va a imprimir. En este caso, pues les está mandando un saludo con la función system.out.println, que recuerden que se utiliza para mostrar información en pantalla. Acá podemos utilizar en la parte superior, tenemos una barra de opciones de botones, las cuales me van a permitir ejecutar una serie de acciones. Y aquí tenemos la primera, que es la ejecución del proyecto. Cuando yo le doy clic, en la parte inferior sale una ventana de salida, en la cual nosotros vamos a poder visualizar la ejecución del proyecto. La primera vez puede ser que se demore un poquito. Deben ser muy detallistas al momento de ver la impresión, porque de tanta cosa que se visualiza en esa salida, pues el Hello World pasa ahí como por oculto. Pero aquí podemos observar las pruebas que se hacen de nuestro proyecto. Acá en este punto, ya nuestro proyecto se ha generado y se ha creado un archivo .jar. ¿En dónde se encuentra ese archivo .jar? Esto lo vamos a encontrar por aquí en una carpeta de configuración propia de nuestro proyecto. ¿Okay? Y aquí podemos observar que tenemos ya la ejecución del proyecto. ¿Okay? Regálame un segundo. Bueno. Bien. Entonces, por acá nos vamos a encontrar lo siguiente. Avanzar esto. Si yo estoy hablando desde el punto de vista en Visual Studio Code, por acá pues, vamos a ver si puedo ampliar esto un poquito. Aquí en los nuevos proyectos dice creación de nuevo proyecto en Java. ¿Ok? O sea, aquí ya pues va a depender del editor como nosotros lo tengamos configurado. Mira, esto acá. Bueno. En este caso, como ya tengo configurado todo el entorno de Java en Visual Studio Code, no creo que ustedes lo tengan configurado. Entonces, posiblemente no les va a funcionar. Acá simplemente les voy a mostrar qué es lo que van a tener que hacer en su futuro no muy lejano. Acá simplemente después de que uno ya tiene configurado todo el entorno en Visual Studio Code, le salen las diferentes opciones que nosotros podemos tener en cuenta para trabajar con el editor. Un segundo. Y yo lo vi acá en el botoncito de crear proyecto en Java. Acá yo puedo escoger bajo qué entorno lo voy a crear. Yo puedo trabajar sin ningún origen de datos, sin ningún recurso.
pero obviamente esto me va a generar un proyecto totalmente vacío. Voy a hacer la prueba. Él me va a preguntar en dónde quiero crear ese proyecto. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí voy a mirar si yo tengo una carpeta que ya creé. Es esta. Seleccionar. Me pregunta el nombre del proyecto. Project. No sé, para borrarlo ahorita. Y fíjense que él crea un proyecto sin ningún tipo de recursos, ¿sí? Totalmente vacío, donde yo voy a encontrar acá las dependencias, donde yo voy a encontrar todo lo que necesito. Fíjense que en la medida que él se va conectando a los servicios de Java para traer todas las dependencias que se va configurando. Fíjense que él pone un nombre de clase genérico, pero igual me deja acá el main. Y fíjense que aquí se le agrega algo muy especial, algo que se llama throw exception. Esto es muy común utilizarlo en Java. Y lo vamos a utilizar cuando veamos el tema de las excepciones controladas. Al igual que en Python, nosotros controlamos excepciones, aquí en Java también se puede hacer. Acá básicamente, yo ya tengo configurado, acá le puedo dar play y voy a esperar un momento y acá me sale Hello World. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Si yo quiero ver la estructura de este proyecto como la visualizo en NetBeans, aquí en la parte inferior dice Java Projects. Cojo esto y aquí ya puedo ver el proyecto como lo visualizo en NetBeans. ¿Okay? Obviamente en NetBeans yo puedo cambiar la visualización a archivos, pero digamos que si la tengo nativamente, con la estructura nativa ya, ¿para qué lo hago? Fíjense que aquí me aparecen las librerías. Fíjense que acá no me aparece el POM. Significa que voy a trabajar con un proyecto Java, el cual no va a incluir ninguna de esas dependencias. Para hacerlo tengo que reconfigurarlo. Entonces, ¿para qué me voy a atormentar la existencia? ¿Cierto? De decirle, no, venga, no lo hagamos con Maven. Entonces, vengo para acá. Yo puedo cerrar Visual Studio Code. Nuevamente, voy a hacerlo desde cero. Vuelvo y juega. A los proyectos, le digo crear un nuevo proyecto, pero esta vez sí le voy a decir que necesito que sea de mail. Acá me pregunta si quiero seleccionar un estereotipo. Pues en este caso, le voy a decir que no, que necesito que se cree un proyecto directamente en Maven. Entonces, no necesito ningún estereotipo. Es lo primero que me va a pedir, es el nombre con el cual voy a bautizar el proyecto. ¿Ok? Entonces, al tener ese nombre, pues básicamente lo que voy a hacer es establecer los mismos argumentos que teníamos nosotros en Apache NetBeans. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito acá, nombre, Recline Studio, punto, y voy a colocarle un nombre. ¿Qué nombre? El que yo necesito. Entonces aquí le voy a decir, qué sé yo, project-demo. Entonces me dice, oiga, esto es inválido. ¿Por qué es inválido? ¿Será porque yo le tengo alguna característica que no la soporta? Lo más seguro es que este nombre debe ser en minúscula. Vamos a mirar si es esto.
¿Sí lo vieron? Entonces, desde el momento en que nosotros empecemos a crear nuestro proyecto, debemos ser muy cuidadosos en el uso de mayúsculas. Por eso les decía, siempre en minúscula. Y acá, ¿será que si yo le pongo de esa manera me lo vale? No lo soporta, ¿ok? Entonces, caracteres especiales no lo soporta. ¿Será que si yo le pongo que dice aquí me lo valida? Tampoco lo soporta. A decir, no señor, no sea terco, ¿ok? Es aquí, y un enter, me va a preguntar el nombre del proyecto. ¿Será que yo le digo acá Project Intro y me lo valida? Ahí sí me lo va a validar. ¿Por qué? Porque es muy diferente el nombre del paquete al nombre del proyecto. Pero uno normalmente se acostumbra a que el mismo nombre que le colocó al proyecto del paquete ya se llama proyecto, sobre todo por las referencias que tenemos en nuestras clases. Voy a dejarlo así a ver qué sucede. Me va a preguntar en dónde quiero que se cree el proyecto. Vengo por acá, busco, a ver, Project Java. Miren, aquí está. Él me va a decir que se creó, que si quiero abrirlo. Le digo, sí, ábralo, no hay problema. Entonces, fíjense que acá, bueno, acá no debió haberme abierto todo, pero debió haberme abierto únicamente Project Intro. Seguramente me quedó mal estipulado la ruta o algo así. Sin embargo, vamos a mirar si de pronto acá dice que lo está abriendo, a ver si de pronto lo cambia. Mire, error, falló. Normalmente uno nunca debe abrir un proyecto con todas las carpetas porque él no va a encontrar las dependencias. ¿Ok? Voy a tratar de abrirlo acá. Proyectos Java. Vamos a mirar. De pronto por aquí hay algún problema con esta, no sé. A ver si es eso que se está generando. Dice que ahí se empieza a cargar. Miremos a ver qué pasa con el proyecto de Maven acá. No, no se creó. Vamos a mirar qué fue lo que pasó con esto. A ver. Entonces, fíjense que tuvimos un problema ya con el nombre del proyecto. Lo más seguro es que por ese guioncito que nosotros le colocamos esté generando algún problema. Voy a volver a crear otro proyecto totalmente vacío. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Vamos a tratar de crearlo nuevamente. Él no debería generar ningún problema. ¿Ok? Él no debería generar ningún problema. A ver. Entonces, si yo no quiero irme allá a los botones, vengo de la línea de comandos de Visual Studio Code y escribo Java. Y me dice crear un nuevo proyecto. Y se repite exactamente el mismo proceso. Entonces, aquí lo voy a decir con Maven, que no quiero ningún estereotipo. Vamos a ponerle Online Studio punto intro Java. Dejarlo así. Digo, intro Java. Me va a preguntar en dónde quiero el proyecto. Vamos a ver.
Voy a decirle que lo voy a definir ahí, no debería generarme ningún problema. Aquí me pregunta que si lo deseo abrir o lo deseo agregar al espacio de trabajo. Le voy a decir que no, que lo quiero abrir, pero no entiendo acá por qué esto me lo está abriendo de esta forma. Aquí realmente él debería abrirme el proyecto de intro Java. Vamos a hacerlo de esta otra forma. A ver si este querido amigo nos está molestando. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo por nuestra salud mental. A ver. Muy bien. No lo voy a colocar aquí empresa, sino voy a colocarle edición Java. Solamente edición Java. Voy a crear una carpeta totalmente diferente para el proyecto. A ver si es eso. La carpeta Java. Acá le digo seleccionar. Vamos a ver. No, él debería abrir la carpeta acá. Bueno, algo está pasando con la configuración de Visual Studio Code. Él debería reportarme acá. Incluso debería abrir el proyecto directamente acá. Aquí tengo el main, tengo el Java, tengo esto. Si yo le doy play acá, él debería ejecutarse. Vamos a mirar. Bueno, aquí sí parece que funcionó. Por lo menos no me reportó ningún error. Pero en teoría Visual Studio Code debería abrir el proyecto tal y como se lo estoy mostrando acá. Él no debería hacer el proceso de abrirme toda la carpeta. Pero bueno, es igual, eso no es ningún problema. Entonces, de esa manera es que se crea un proyecto en Visual Studio Code. ¿Ok? Como les digo, pues entonces, como les venía comentando, ahorita en Java no me interesa Visual Studio Code o NetBeans. Podemos utilizar NetBeans si quiere para toda la fase de aprendizaje de Java. Ya cuando pasemos a Spring Boot, pues ahí sí ya es otra cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar nuestros archivos o nuestros proyectos con NetBeans. Aquí hay una explicación, aquí tenemos los paquetes y demás. Entonces, aquí hay de pronto unos tips que les pueden servir. Por ejemplo, en el caso de que ustedes accidentalmente borraron esto, entonces yo les escribí por acá que con el comando PSVM, entonces se dice PSVM, pues generan automáticamente el método main. ¿Ok? Lo mismo, si quieren escribir de manera rápida, no sé qué, entonces y ahí ustedes muestran e imprimen automáticamente toda la línea o toda la instrucción de la impresión. Que son comandos rápidos que nos pueden ayudar a nosotros a codificar. ¿Okay? Tanto en Visual Studio Code como acá lo podemos hacer, no hay ningún problema. Vamos a mirar por acá. Variables. María José, ¿qué es una variable?
¿Qué es una variable, María José? Muy bien, María José, es un espacio reservado en memoria. María José, ¿cuáles son los ámbitos de la variable? Ah, Sara, ¿cuáles son los ámbitos de una variable? No, Sara, estamos fregados, Sara. Maritza, ¿cuáles son los ámbitos de la variable? Ajá, ¿y qué es el ámbito de una variable? Bien, entonces chicos, el ámbito de una variable es el mismo alcance y el alcance es el que me va a permitir definir si una variable es accesible de manera global o local. ¿Cuándo se define una variable local? Normalmente las variables locales se definen a nivel de estructura, a nivel de un condicional, a nivel de un ciclo, etcétera. Cuando es global es porque se define a nivel de clase, a nivel de cuerpo principal. Hay varias teorías que van a tener que leer. Liliana, ¿qué es un tipo de dato? Recuerde que las mujeres son mis preferidas esta vez. ¿Ah? ¿Será que le puede subir un poquito? No. Paola, ¿cómo está? Paola, ¿qué es un tipo de dato? Ya que la vi entrando ahí toda animosa. Entonces se me ha escapado el día de hoy. Voy a preguntarle ahorita, ¿verdad? Paola, ¿qué es un tipo de dato? Usted, Michelle, Michelle, Paola. ¿Cómo se define quién? Ay, ay, ay. Natalia, ¿qué es el tipo de dato? Los tipos de datos de programación son una clasificación de los valores que pueden ser representados y manipulados en un programa. Define las características y restricciones de los valores que pueden ser almacenados en una variable. Ojo, ustedes están olvidándose de muchas cosas. En Java nosotros vamos a encontrar
una gran cantidad de tipos de datos. Vamos a encontrar datos primitivos y datos referenciados o de tipo objeto. En Java, si ustedes no tienen en cuenta esto, van a sufrir. Ojo con esto. Los tipos de datos son muy importantes. Si ustedes están tratando de almacenar información en un tipo de dato que no corresponde, o si están tratando de almacenar información en un tipo de dato que no cabe en el tipo de dato, también lo van a sufrir. Entonces tenemos los primitivos que son enteros y flotantes. ¿Cuándo nos referimos a un tipo de dato flotante? Michelle Paola. ¿Cuándo qué? Cuando tiene un punto flotante como decimal. Tenemos tipos de objetos referenciados o tipos de datos objetos que son las clases, arreglos y las interfaces. ¿Okay? Tenemos algunos tipos de datos referenciados ahí como enteros, que son el byte, el short, incluso el char nos permite almacenar valores enteros, a pesar de que sea un carácter, el número es un carácter entero y long. Aquí esto es muy importante. ¿Cuánto me permite almacenar cada tipo de dato? Y dependiendo del tipo de dato, pues lo almaceno, no como llegaban en las bases de datos y decían, nombre 255. ¿Y por qué? No es que puede ser un nombre muy largo. Sí, pero es que muy largo. ¿Cuál era el nombre de Simón Bolívar? María José. ¿Ah? ¿Simón qué? Bueno, yo creo que ese se alcanza para ir a 50, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de dato byte. El tipo de dato byte me permite almacenar números en un rango específico, entre menos 128 y 127. Quiere decir que si ustedes van a tratar de guardar un número 128 positivo, ya les va a decir, lo siento, pero hay un desbordamiento en la memoria. Uy, se me acabó la memoria RAM, ¿tengo que comprar más? No, tienen que ampliar el tipo de dato. Porque cuando hay un desbordamiento de memoria, normalmente es porque el espacio reservado en la memoria para ese tipo de dato se supera. Por eso es importante tener en cuenta la longitud. El short, el int y el long. ¿Ok? Entonces, no vale la pena ustedes decir, no, es que voy a almacenar números, un número de 0 y 1, donde 0 es falso y 1 es verdadero. Ah, no, entonces lo defino como int. No, tan chévere, ¿no? O sea, va a tener un espacio de 32 bits para almacenar uno de 8 bits. No sé, sí. Ahorrele memoria a su máquina, ahora optimice su código. Mejor defínalo como un byte. No le cuesta nada. Entonces, pilas con eso. Longitud, tipos de datos y la capacidad de almacenamiento de cada tipo de datos. Flotantes. Aquí sí tenemos dos tipos de flotantes, doble y el float. Cada uno de ellos tiene, pues, obviamente, una capacidad y una precisión. ¿Ok? La precisión es lo que piden la mayoría de estudiantes cuando se acerca al final del semestre, que le pregunta al profesor, profesor, ¿el sistema me aproxima? Todo depende. Si le hicieron un save o un floor. Si le hicieron un floor, lo manda para el piso. O sea, no alcanza a pasar. Ojo con eso. El tipo de datos, la longitud y la precisión. Tenemos aquí una tablita muy especial. Esa tablita es la tablita Unicode.
la cual me va a permitir a partir de un código poder obtener un carácter. Esto normalmente ustedes lo encuentran en desarrollo web. Cuando salen los caracteres Unicode, ahí están. Y el char permite almacenar un Unicode, o sea, un valor de ese estilo. ¿Ok? Ahora más adelante vamos a mirar algunos ejemplos. De pronto este puede ser la tabla periódica para ustedes, ¿no? No sé, de pronto se me ocurre poner un quizzes, una tabla así, o compléteme los códigos. Uy, qué excelente idea. Hijo de pucha. Tenemos el booleano, donde el booleano, pues básicamente ustedes ya lo saben, representa dos únicos posibles valores que son verdadero y falso. Aquí no va a pasar como en Python, que true y false siempre empezábamos con mayúscula. No, aquí es en minúscula. ¿No? Depende. Si usted va a definir un string mutable o inmutable. Si define un string inmutable, es con S minúscula. Si es mutable, con S mayúscula, que es de tipo clase. Chévere. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con algunos caracteres especiales que son llamados caracteres de escape. Y ustedes por ahí en algún momento me los escucharon mencionar en Python. Y por ahí solo usamos uno o dos de esos, que fue el N y la T, que es para salto de línea y tabular. Pues aquí en Java tenemos varios caracteres de escape que podemos utilizar al momento de imprimir. Por ejemplo, si yo quiero en un texto cualquiera imprimir las comillas simples, pues utilizo el carácter de escape correspondiente para poder obtener ese tipo de elementos. Tenemos los arreglos. O los famosos arrays, donde aquí los arrays pues los vamos a encontrar de manera muy interesante, porque aquí si yo un array tradicional o un arreglo tradicional no me va a permitir hacer lo que ya hacíamos en Python, que podía guardar cualquier tipo de dato en un arreglo. Aquí no. Aquí los arreglos son de un único tipo de dato. Si yo quiero tener un arreglo de múltiples tipos de datos, tengo que hacer una colección. Entonces, ahí debo partir desde una clase para poder generar ese tipo de cosas. Bueno, tenemos los enumeradores. Los enumeradores son una estructura de tipos de datos que me permiten definir una serie de, llamémoslo, elementos que pueden ser indexados o no indexados. ¿Okay? Bueno, desde la versión 10 del JDK, Java me permite soportar la palabra reservada var. Pero que Java lo soporte no significa que el profesor se lo vaya a soportar. ¿Ok? O sea, hace que váyanse olvidando de esa palabra reservada con el profesor, así como el asterisco. El var lo que hace es crear una variable de tipo objeto genérico, el cual va a trabajar tal y como trabaja Python o PHP. Es decir, que el tipo de dato de la variable va a depender de el valor que usted le asigne. ¿Ok?
Si vamos en la página 28, yo les prometí hasta la 63, ¿sí o no? Vean, les voy a cumplir. 63 páginas y ahorita viene programación orientada a objetos de una. ¿Ah? ¿A qué más lento? Es que todo esto ustedes ya lo vieron, obviamente, conceptos y demás. Aquí les estoy dando eso. Java en un día. ¿Usted no ha visto los libros que dicen aprende Java en un día? Eso es véalo. Ay, pero cuando no viene y se va, me falta ir a esa clase. Por aquí tenemos, a ver, ¿dónde es que está? Realmente es que yo no, este IDE lo odio. ¿Cómo? No, ampliarle la letra y no se las dejo así pequeñas. Se nota que nunca uso esto, ¿no? Paleta, propiedades. Véame qué lo está usando, pero se me olvidó. Opciones. Ah, aquí está. Opciones. A ver, editor. Por aquí tiene que estar. Place, duración de líneas, formateo. A ver. ¿Dónde anda? Ah, está lenguajes, color, todos los lenguajes, color. No, pero venga, que es que aquí hay una forma así. Apariencia, Teams, PHP. No es acá en el editor. Lo que pasa es que no encuentro. Map, señora. Sí, diagramas de clase, diagramas de casos de uso. Oiga, no encontré la letra. ¿Cómo? No, los quiero hacer sufrir. Bien, sí. Ay, no, no. Ah, otro salvado. Mateo. Bueno, no me voy a perder acá. Les deseo mucho éxito para ver ahí. Tenemos acá lo siguiente. Lo primero que debemos tener en cuenta en Java son cómo colocamos comentarios. Al igual que en muchos lenguajes, pero a diferencia de Python que utilizábamos el símbolo gatillo o la triple comilla para el comentario en bloque, aquí en Java tenemos el barra barra para tener comentario simple. Cuando hablamos de comentario simple, estamos hablando de un comentario en una sola línea de código.
tenemos slash asterisco asterisco slash. Esto se utiliza para comentario en bloque. Comentario en bloque. ¿Ok? Entonces, María José, todo lo que está dentro de un comentario, ¿se compila o no se compila? Se compila. Entonces, estas son las dos maneras que nosotros podemos establecer comentarios. Entonces, como ustedes ya saben poner comentarios, es obligatorio comentar el código. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a comenzar repasando un poco el tema de las variables, cómo es la manipulación de las variables aquí en Java, de qué manera usamos nosotros las variables y cómo las vamos a definir. Algo que deben tener ustedes muy presente es esta tablita. Esta tablita contiene algo que se llama las palabras reservadas. Michelle Paola, ¿qué es una palabra reservada? ¿La que qué? Es que no te escucho. Chicos, silencio, a ver si puedo escuchar a Michelle, por favor. Señora. Ok. Es una palabra reservada, es aquella que es propia del lenguaje. ¿Ok? Entonces, existen muchas maneras de definir un identificador de una variable. María José, ¿qué es un identificador de la variable? Maritza, ¿qué es el identificador de una variable? ¿Cómo? Es el nombre que sería una variable. María José, ¿escuchó? Vamos a preguntarle ahora. Entonces nosotros tenemos diferentes técnicas de definir una variable, o modalidades o metodologías, o como ustedes lo quieran llamar. Las variables se nombran a través de haciendo uso de camel case, snake case, Pascal case, etcétera. Nosotros normalmente vamos a utilizar siempre camel case. ¿Okay? En algunas ocasiones cuando definamos clases se define a nivel de Pascal case. ¿Okay? Aquí vamos a tener nuestro primer script, donde ustedes van a tener que codificar. Lo primero que van a encontrar ustedes ahí es una serie de definiciones utilizando los caracteres de escape y cómo funciona cada carácter de escape. Vamos a notar que vamos a encontrarnos con 2, 4, 5 variables. Y esas variables son de tipo cadena, donde en ese tipo de cadena estamos utilizando dentro de su estructura los caracteres de escape que vimos anteriormente. Como podemos observar, en la parte inferior tenemos la ejecución de nuestro programa, donde nos vamos a encontrar que a través del uso de estos señores puedo incorporar elementos especiales, como por ejemplo esa ruta de Windows que dice c:/user. Si yo utilizo únicamente el slash, posiblemente cuando se imprima
puedo tener algún error de impresión o incluso el mismo depurador se va a encargar de mandarme el error. Entonces es muy importante cuando yo quiera especificar rutas, quiera imprimir direcciones del equipo del computador, pues utilizar los dobles. Entonces, por favor, codifiquen eso y hagan pruebas.